eh, que vamos a ver la teoría de los discursos sociales de Eliseo Verón. Eh, y, y entonces, por eso recuperaba la noción del signo de Peirce, esta noción del signo ternario que nos permite pensar en la idea de una semiosis ilimitada. Bueno, ¿de qué se trata esto de la semiosis social de Eliseo Verón? Verón, como ustedes habrán leído, define a la semiosis social como la dimensión significante de los fenómenos sociales. ¿Qué se entiende por esto? ¿Qué quiere decir Verón cuando habla de esa dimensión significante de los fenómenos sociales? ¿Qué entienden ustedes por eso? Yo entendí que hay tipo fenómenos sociales que quedan fuera del alcance de lo que se puede percibir o lo que se puede ver, pero que esos fenómenos sociales van dejando como huellas y esas huellas vendrían a ser la semiosis social. Por eso es la dimensión significante, porque es lo que se puede aprender, digamos, lo que se puede ver, algo así. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más puede decirme qué entiende por esto de dimensión significante de los fenómenos sociales? Lo que se les ocurra, lo que entiendan, no importa que esté bien o que esté mal. Manuel se animó y dijo lo que pensaba, digamos, lo que a él le transmitía esa frase. ¿Los demás? ¿Qué es esto de la dimensión significante de los fenómenos sociales? ¿De qué otra manera se podría decir? ¿Qué es lo que se entiende por esto? Podría ser como el alcance de lo que se entiende o lo que se comprende del Te escucho un significante, ¿no? poquito bajito, Sebastián. ¿Cómo? Creo que sería el alcance de lo que se comprende. El alcance de lo que se comprende. Bien. Bueno, que Verón defina así la semiosis social, la dimensión significante de los fenómenos sociales, ¿no? Quiere decir que se está refiriendo a todo lo que tiene que ver con los procesos de producción de sentido que suceden en una sociedad. Y esto de que Verón lo plantee como la dimensión significante o la dimensión productora de sentido de los fenómenos o acontecimientos sociales, quiere decir que esos fenómenos o acontecimientos sociales tienen otras dimensiones también. No solo la significante, sino que tienen otras dimensiones. Por ejemplo, pueden tener una dimensión económica, una dimensión psicológica, una dimensión sociológica, antropológica, política, pero además tienen siempre esa dimensión significante. Porque quiero retomar un poco lo que decía Manuel, no es que la dimensión significante de los fenómenos sociales es que percibe algo que queda y que no está, o es como una cosa residual, sino que todos los fenómenos sociales poseen la dimensión significante. En línea general nos pasa que justamente accedemos a los fenómenos sociales a través de esa dimensión significante. Ahora lo vamos a ver un poco más, ¿no? Que esta teoría de los discursos sociales de Verón va a atender a, a la materialidad de los signos. Le va a prestar mucha atención al tema de la materialidad. ¿Materialidad en qué términos? Materialidad, al hablar de producciones de sentido, lo que hablamos es de lo perceptible a través de los sentidos, ¿sí? Todo lo que vemos, oímos, escuchamos, tocamos, olemos. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno social de la pandemia global, ¿no? Del COVID-19. Bueno, parte de esa materialidad también podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa con esos olores que hay ahora en nuestras casas? ¿Siempre hubo ese olor a lavandina o siempre hubo ese olor al alcohol, el alcohol en gel en las manos? Eh, Tiene que ver con, bueno, esas son todas
cuestiones que son perceptibles, algunas tienen que ver con una posibilidad de un análisis semiótico y otras no, son de carácter presemiológico. Si yo digo el olor en el aire, eso yo no puedo analizarlo semióticamente. Ahora, si yo tengo una producción, por ejemplo, de alguien que en un reportaje relata cómo ha cambiado el olor de su cotidianeidad por las acciones de cuidado que tiene que tomar respecto de el coronavirus, bueno, ahí sí tengo una producción sobre la que puedo trabajar semióticamente. Podría ir a ver, bueno, qué marcas retóricas, temáticas y enunciativas están presentes, ¿no? Cómo se habla de ese olor, qué impacto tiene ese olor, qué efecto de sentido causa ese olor, ¿sí? Transmite sensaciones de protección, transmite sensaciones de cuidado, o transmite sensaciones de asco, o transmite sensaciones de asepsia. Siempre vamos a trabajar en términos de efectos de sentido, ¿sí? Entonces, toda producción de sentido, Verón va a decir que tiene una manifestación material. El analista lo que va a hacer es buscar marcas sobre una materia de esa producción social de sentido, y lo que va a hacer es que al conectarla con, ahí falta una N, ¿no? Con sus condiciones de producción o con sus condiciones de reconocimiento, las va a transformar en huella. Estos dos son dos conceptos que ustedes van a encontrar en el texto de Verón, que es el de marca y el de huella, sobre el que ahora voy a retomar. Pero básicamente la marca para Verón, dentro de un texto, la marca es la propiedad significante. La propiedad significante de ese texto, nosotros ya teniendo el bagaje de lo que vimos con Steinberg, para nosotros esas marcas, esas propiedades significantes van a ser las marcas retóricas, las marcas temáticas o las marcas enunciativas que estén presentes en ese discurso. Esas mismas marcas, esa misma materialidad, va a ser denominada huella cuando nosotros pongamos en relación esa propiedad significante con discursos anteriores o con discursos en reconocimiento, sobre los que vamos a hablar ahora en relación con este esquema que Verón propone para analizar los discursos. Nosotros vimos recién con ese signo de Peirce que tenemos una semiosis que es ilimitada, una semiosis infinita. Producción de sentido, digamos que siempre se va abriendo a través de esos interpretantes que leen a los signos y construyen determinados conceptos, determinados objetos. Esos objetos siempre son dinámicos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, para estudiar el proceso tenemos que abocarnos a un producto. Hay una frase de Verón que dice, analizando productos, apuntamos a procesos. Es decir, que analizamos un producto, esto quiere decir, recortamos de esa red de semiosis infinita un discurso y tratamos de reconstruir cuál fue el proceso de producción de sentido de ese discurso. Entonces, nosotros tenemos, supongamos, elegimos un discurso de análisis, que es nuestro discurso 1. Ese discurso 1 va a tener lo que se llaman condiciones de producción del discurso 1. Condiciones de producción y también van a tener condiciones de reconocimiento del discurso 1. Tanto condiciones de producción como condiciones de reconocimiento son siempre discursivas, son otros discursos. En el caso de las condiciones de producción son los discursos anteriores que permitieron la generación del discurso de análisis. Son todos los discursos previos que permitieron que este discurso exista. Del lado y como ven, acá lo que tenemos es replicado el doble triángulo de Peirce. Si yo tomo un discurso que fue condición de producción de mi discurso de análisis, yo acá podría poner la palabra representamen, mi discurso de análisis es el interpretante de ese representamen y construye una idea, un objeto. Si voy del lado de la recepción, de las lecturas, ¿no?, de los efectos de sentido, voy a tener discursos que leen a mi discurso de análisis, que son discursos en reconocimiento, y discursos que Verón llama condiciones de reconocimiento,
que los discursos condiciones de reconocimiento son aquellos que habilitan y también restringen la lectura de ese discurso de análisis, ¿sí? Permiten la lectura, pero de algún modo también la restringen. Estos discursos, del lado de la recepción, también van a construir otro objeto. Quiere decir que la circulación de sentido va a ser la diferencia que existe, la distancia que existe entre producción y reconocimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es bastante difícil cuando se ve por primera vez, con lo cual es lógico que les surjan dudas. Vamos a ver ahora, vamos a empezar a trabajar algún ejemplo, pero me gustaría ya que me vayan frenando en la medida que no se entienda o tengan dudas o les generen cuestiones. Tengo un discurso de análisis. ¿Qué hago con ese discurso de análisis? ¿No? Supongamos, cuando hagamos el trabajo práctico, yo estoy definiendo por ahora cuáles van a ser los spots que vamos a analizar. Pero seguramente entre esos spots posiblemente esté, no sé, voy a tratar de tomar spots que surgieron al principio de la cuarentena, luego y más actuales. Entonces pongamos que está, no sé, el discurso de análisis, como dentro de los más actuales, tenemos el de Mamá Luchetti, Un mini momento. ¿Lo tienen? ¿Lo vieron? El que es de animación. Está la madre que dice que necesita un mini momento porque hacer de maestra es muy agotador. Está el padre tratando de arreglar internet mientras sigue haciendo otra cosa en la casa. ¿No vieron ese spot? Sí, sí. Algunos sí. No sé, podemos tomar cualquiera. No sé, ¿vieron el de Francella hablando a cámara? ¿El de Quilmes? El spot de Francella, por ejemplo, que habla a cámara y que dice que los argentinos tenemos la costumbre de ser muy cariñosos, de abrazarnos, de besarnos, pero que este no es el momento, que hay que frenar y dejar de esa costumbre de lado mientras dure la pandemia y que después te prepares porque te va a tener que atender un kinesiólogo de los abrazos fuertes que te voy a dar. ¿Ese lo vieron? Bien. Supongamos que tomamos el de Francella de Quilmes, ¿sí? Ese que habla a cámara. ¿Qué hago con ese spot? ¿Qué hago? Si ese es mi discurso de análisis. Lo que hago es describir las marcas, que son esas propiedades significantes que les decía antes. Entonces, yo ya les dije, vamos a entender por esas propiedades significantes lo que sean las propiedades retóricas, temáticas y enunciativas. Entonces, si tomamos en cuenta el spot de Francella, mirando a cámara, ¿qué marcas retóricas podríamos decir que tiene? Las describiríamos, ¿sí? Se trata de, bueno, un interior como de un living, un personaje sentado en el sillón, se trata de un celebrity que habla a cámara, con lo cual ahí ya tenemos una marca enunciativa, por ejemplo, en esa mirada a cámara, ¿no? Que es algo que también Verón trabaja, por ejemplo, en el caso de los noticieros televisivos. Esa mirada a cámara de los ojos en los ojos presupone, digamos, una interpelación directa para con el enunciatario, ¿sí? Ese personaje, ese celebrity, esa construcción de ese personaje Francella que habla directamente a ese enunciatario. Entonces, describiríamos todas esas propiedades significantes, describiríamos temáticamente también de qué habla, qué motivos están. Bueno, tenemos, por ejemplo, el motivo de los saludos afectuosos como una característica de una costumbre argentina, el que podría ser un motivo. Tenemos el otro motivo, que es el de la pandemia, ¿no? ¿Por qué ese mensaje de frenar esa costumbre argentina? Bueno, por el tema de la pandemia. Entonces, describiríamos todo lo que tenemos como marcas retóricas, temáticas y enunciativas. Y ahí lo que haríamos es fijarnos
¿cuáles son los discursos que posibilitan el discurso de análisis? ¿Cuáles son los discursos anteriores que hacen que ese spot de Franchella existan? Si pensamos, ¿qué discursos anteriores podemos tener en cuenta de este spot de la cerveza Quilmes? ¿Qué otros discursos antes hacen que este exista? Tenemos discursos políticos, por un lado, del gobierno, anunciando la cuarentena, anunciando las medidas. Hay discursos científicos sobre el virus, sobre la contagiosidad, sobre cómo, de la OMS, por ejemplo, sobre cómo se contagia a las personas. Y bueno, y de ese ámbito. En la tele también tenés un montón de discursos, en los programas de noticias, sobre todas estas cosas también. Bien, todos esos discursos, digamos, posibilitan este discurso de análisis que está hablando justamente, según dice acá Manuel, de esos cuidados que hay que tener para prevenir enfermarse o contagiarse de COVID. Bien, ¿qué otros discursos posibilitan ese spot? ¿Las publicidades anteriores de Quilmes estarían en relación con este spot? No, claro. Las publicidades anteriores de Quilmes iba a decir que era como que siempre era como, bueno, el encuentro, el abrazo, qué sé yo, todos en un bar estallado, todos tomando Quilmes. Entonces ese discurso también, surge como contrario de ese también. Bien, pero justamente esos discursos están como condiciones de producción, porque lo que está retomando este discurso de análisis es que hay que ponerle un parate a todo eso que viene diciéndonos Quilmes, que es un sello de argentinidad y es algo que promuevo. La voz institucional Quilmes lo que hace es decir, siempre te dije que vayas, que te abraces, que te rías, que te juntes, hoy te digo no, no ahora, lo vamos a volver a hacer. Pero todas las publicidades anteriores de Quilmes, sobre todo esas que menciona Manuel, fomentando el encuentro, el sabor del encuentro y todo, están como condiciones de producción de este spot. No es lo mismo que lo diga esa voz institucional de Quilmes, que siempre viene trabajando el motivo del encuentro social y de la diversión, que lo diga Ayudín, ¿no? Que siempre trabajó, que hay que limpiar, ¿no? Y en soledad, no estamos todos juntos los amigos limpiando con la bandina, ¿no? Es como, están esos discursos, ¿sí? ¿Se entiende cómo voy buscando? Voy buscando las marcas que están y las pongo en relación con discursos anteriores. Una vez que yo, digamos, describo la marca y establezco la relación con el discurso anterior, no sé, me está hablando de que que en este momento no podemos abrazarnos, que yo, la pongo en relación con un discurso, como decía, por ejemplo, Manuel, un discurso de la Organización Mundial de Salud o un discurso del Ministerio de Salud de la Nación Argentina donde dice que en este momento no se pueden dar las reuniones sociales porque tiene el peligro de contagiarse el coronavirus. Una vez que establezco la relación, lo llamo huella. Esa marca, una vez que se establece la relación con ese otro discurso, se llama huella. ¿Sí? La materialidad es la misma, solo cambia el nombre. Del lado de las condiciones de reconocimiento, vamos a distinguir dos cuestiones. Ustedes en el texto de Verón van a tener el cuadro sin esta parte de acá arriba donde yo puse NR, que quise poner en reconocimiento del discurso 1, ¿no? Del discurso de análisis. Van a tener condiciones de producción, condiciones de reconocimiento. Las condiciones de reconocimiento son los discursos que habilitan y restringen la lectura del discurso de análisis. Esto quiere decir que, por ejemplo, condiciones de reconocimiento para este discurso de análisis también van a ser, entre otras cosas, parte de esas condiciones de producción. Es decir, los discursos de vulgarización sobre cómo se contagia
el coronavirus también están en condiciones de reconocimiento. Las publicidades anteriores de Quilmes también están del lado de condiciones de reconocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si eso no estuviera, la sociedad podría pensar que Quilmes enloqueció o que Franchella enloqueció. ¿Y por qué viene a decirnos este tipo que no nos podemos abrazar o que no nos podemos juntar a tomar una birra? ¿De dónde sale esto? No, están tanto en producción como en reconocimiento. Esto es un poco lo que decía Steinberg cuando hablaba de la alta previsibilidad, por ejemplo, de los géneros, que decía que no puede haber una distancia abismal entre producción y reconocimiento, porque si no el género no se comprende. Bueno, en ese sentido, las reglas del género spot publicitario también están a un lado y al otro, de las condiciones de producción y de las condiciones de reconocimiento. La sociedad entiende rápidamente que se trata de un spot publicitario y no de un fragmento de telenovela, o de un fragmento de noticiero, o que no es una parte de un reality, ¿sí? Entonces, dentro de producción y de reconocimiento también tenemos reglas de género y de estilo, ¿no? También está el estilo de las publicidades de Quilmes a un lado y al otro. Pero Verón nos dice siempre que para que haya circulación de sentido, tiene que haber una diferencia entre reconocimiento y producción, ¿no? Entonces, esto que está agregado es para que nosotros podamos identificar distintos reconocimientos. De ese spot de Quilmes, de Franchella, seguramente si nosotros vamos a Twitter o a Instagram o a Facebook o vamos a las redes sociales o incluso nos metemos a buscarlo en YouTube, va a haber comentarios, ¿sí? Va a haber comentarios de ese spot. Esos comentarios los vamos a tomar como discursos que leen a nuestro discurso de análisis. Justamente los discursos en reconocimiento son aquellos discursos que leen o comentan al discurso de análisis. No que restringen la lectura, sino que solo lo leen o lo comentan, ¿sí? Entonces, supongamos, para tener distintas condiciones de reconocimiento, podríamos pensar, no sé, que en Twitter o mismo en YouTube encontremos un comentario que diga grande Quilmes o grande Franchella, siempre del lado de la vida de los argentinos, siempre cuidándonos. Y tengo otro comentario que dice, ¿qué ortivas estos tipos? Si esto es solo una gripecina. ¿No? Tengo esos dos. Bien. Esos dos comentarios tienen distintas condiciones de producción de esos comentarios, ¿sí? Es decir, las condiciones de producción de esos comentarios van a ser distintas condiciones de reconocimiento de mi discurso de análisis, que es el spot de Franchella. Aquel que dice que grande Quilmes, que grande Franchella, siempre poniendo un grano de arena para cuidar a los argentinos. ¿Desde dónde habla? ¿Cuáles son los discursos, condiciones de producción de ese comentario? ¿Habla desde el mismo lugar que el comentario que dice es una gripecina, que ortivas que son? Evidentemente no. A ver, o sea, hay uno que, primero creo que también en los comentarios hay un poco de que hablan, si puede ser, desde los discursos que son todas las películas de Franchella también, porque calculo que no es lo mismo que salga yo a decirte que te quedes en casa que salga Franchella. Entonces calculo que condición de producción de esos comentarios también son todas las películas de Franchella, las series, Casados con Hijos, todos esos programas en los que él estuvo. Claro. Y después, bueno, todo lo que decíamos, lo político, lo científico, y el otro, el de la gripecinia, saldrá con otros discursos, más lo de los anticuarentena, la conspiración, otro tipo de cuestiones. Bien,
Entonces, de acuerdo a lo que está planteando Manuel, ¿sí? Con lo que yo estoy de acuerdo, sobre todo, vemos por la trayectoria del actor y todo eso construye más a nivel de, bueno, del efecto de sentido que produce esta cuestión de que también es una regla de género que dentro de los spots publicitarios hay ciertos tipos de spots que apelan a celebrities, ¿no? Que si vemos y recordamos algunos de los textos de la unidad 2, cuando se trabaja argumentación, hay digamos, una de las técnicas que se puede utilizar es esto de apelar a una figura de autoridad. Bueno, cuando los spots trabajan en base a celebrities, están montándose como en esa figura de autoridad. Lo que dice Manuel, no cualquiera, no es que yo, Claudia López, te salgo a decir, che, cuídate, no es lo mismo que ese personaje construido, ¿no? Entonces produce otro efecto de sentido. Pero en esos dos comentarios, más allá de la trayectoria de este actor, lo que tenemos es aquellos que alaban, son laudatorios del comercial eh, porque expresan que se está cuidando la salud del argentino, tienen como condición de producción justamente estos discursos que hablan de la contagiosidad del virus, de los cuidados que hay que tener, y podríamos decir, son discursos, es una lectura que como condición de reconocimiento de ese spot, ¿no? Trabaja desde un lugar de apoyo hacia la cuarentena. En cambio, si yo tomo otro comentario que dice que ortivas que no nos dejan salir a tomar unas birras, si esto es solo una gripeciña, tengo como condición de producción de ese comentario, que es una condición de reconocimiento del spot de Francella, por ejemplo, el discurso de Bolsonaro sobre la gripeciña, que es el que se viralizó. Tengo los discursos anticuarentena, tengo los discursos que niegan que esto sea una enfermedad relevante, ¿sí? Que niegan, y están esos discursos también que mencionaba Manuel de la conspiración global, digamos, de esta pandemia. ¿Se entiende? Entonces, tengo un mismo discurso, pero lo que tengo son distintas condiciones de reconocimiento. Tengo condiciones de reconocimiento que se comparten en producción para que esto se pueda entender y se pueda comprender, pero buscando discursos que leen o comentan a mi discurso de análisis en posiciones distintas, diferentes, voy a encontrar distintas condiciones de reconocimiento del discurso de análisis. ¿Sí? ¿Se entiende o es muy confuso? Del mismo modo que nos pasaba con las condiciones de producción, una vez que yo establezco cuáles son los discursos con los que está conectado, los llamo huellas. ¿Sí? ¿Cuáles son las marcas? Por ejemplo, en el comentario me aparece gripeciña, bueno, lo conecto con el discurso de Bolsonaro, ahí cuando lo conecto con el discurso de Bolsonaro es una huella, deja de ser una marca, esa palabra. ¿Se entiende? Bien. Voy a cerrar con esto, que es un texto, digamos, Caperucita Roja es un texto que tiene, para no hablar siempre de la pandemia, ¿no? Caperucita Roja es un texto, como ustedes sabrán, que el original es un cuento de los hermanos Grimm, pero es un texto que ha sido transpuesto, se cuenta con innumerables transposiciones. Hemos visto a Caperucita Roja, digamos, como esa niña ingenua, que es engañada por el lobo, pero después también podemos encontrar cuentos donde eso se invierte y la que engaña al lobo es Caperucita, y que en realidad Caperucita está siendo una depredadora a nivel ecológico. Después también tenemos versiones, no sé, hasta eróticas de Caperucita. Pero algo que me interesaba mostrarles acá para pensar un poco esta evidenciación de condiciones de producción y de reconocimiento,
Yo creo que la palabra evidenciación no existe bajo ningún punto de vista, pero bueno, sería la evidencia. Es esta versión de Caperucita Roja que se llama Caperucita Roja tal como se la contaron a Jorge, que es un cuento de Luis María Pesetti con estas ilustraciones hermosas de O'Keeffe. Es una versión de 1996. Yo la descubrí porque le había comprado el cuento a mi hija, entonces, bueno, me llevé esta sorpresa. Y es así, el cuento comienza con una pareja que está con el nene y la madre se va, digamos, está con la cartera por irse de la casa y esta figura masculina que no queda en claro en el cuento si es el padre, la pareja de la madre, el tío, quién es, pero le dice, anda tranquila que yo le leo un cuento. Entonces a partir de ahí empieza a decirle, bueno, había una vez una niña y a partir de ahí el cuento empieza a fragmentarse en dos, que se llamaba Caperucita Roja. Entonces las ilustraciones, el cuento es el cuento tradicional, Caperucita Roja, que la abuela estaba enferma, que la mamá le dice que le lleve estas cosas ricas para comer, se encuentra con el lobo se la quiere comer, la salva el pastor, y termina felizmente. Pero lo interesante de este cuento, más allá de que Pesetti respeta como el de Grimm, es que nosotros vemos a la izquierda la figuración de la Caperucita Roja del adulto y a la derecha la figuración de la Caperucita Roja del infante. Entonces, el cuento todo el tiempo lo que evidencia son distintas condiciones de reconocimiento. Del lado del adulto están todas las figuraciones más cercanas al estilo de los hermanos Grimm, a esa figuración de Caperucita Roja, metonímicamente por esa caperuza roja, que es como una especie de gamulán con capucha, ¿no? Pero cuando se le dice al niño esto de Caperucita Roja, como Caperucita no es un término que socialmente acá entre los niños sea muy común, digamos, no le dicen gabancito roja, gabancita roja o saquito roja o lo que sea, el niño pone en relación otras condiciones de reconocimiento y entonces su cara es roja, ¿sí? Después cuando sigue el cuento, por ejemplo, cuando se dice, y vino el pastor el leñador para salvarla, en realidad de un lado aparece el leñador tradicional y del lado del chico aparece un superhéroe como leñador, ¿no? Aparecen entonces todos los discursos de los cómics como condiciones de reconocimiento, cosas que no están del lado del adulto que sigue con las condiciones de reconocimiento como de los hermanos Grimm. ¿Entiende? Entonces me parecía interesante acá, que queda bastante evidenciado, bueno, es el mismo texto, porque acá dice que se llamaba Caperucita Roja. Entonces, pero ese que se llamaba Caperucita Roja, al menos tiene dos interpretantes puestos en juego, si lo pensamos en términos de Peirce, ¿sí?